Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie de devocionales que se llama Los atributos de Dios nos dan seguridad. En esta serie de devocionales hemos estado estudiando no exhaustivamente, pero sí los puntos importantes sobre los atributos de Dios. Y lo que nos interesa entender es cómo los atributos de Dios nos dan seguridad en medio de crisis como la que estamos viviendo en estos días. El atributo en el que vamos a reflexionar en esta tarde es el atributo de la gracia de Dios. Todos los atributos de Dios son importantes, todos los atributos de Dios son plenos en Él, son perfectos. Los, los atributos de Dios los comparte la Trinidad y los comparten por igual. La gracia que tiene el Padre es la gracia que tiene el Hijo y es la gracia que tiene el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, podemos pensar en que la gracia de Dios es el atributo que nos permite entender que Dios concede un favor, concede un favor a alguien que no lo merece y que nunca podría merecerlo. Esa sería una definición simple de el concepto de gracia. ¿Por qué Dios haría algo por alguien que no puede merecer esa gracia? ¿Por qué no hay nadie que pueda merecer algo bueno de parte de Dios? Bueno, pues la explicación la da el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Si tiene ahí su Biblia, vamos a la carta del apóstol Pablo. Romanos 3:23, muchos conocemos este texto, algunos desde muy pequeños, pero dice aquí el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, aquí la palabra todos, el apóstol la utiliza para hablar de todos los seres humanos que han existido, que estaban viviendo en el tiempo de Pablo y que están viviendo en nuestra actualidad y hasta que Dios decida establecer su reino. Todos los seres humanos han pecado, todos los seres humanos pecan. Esto implica que no hay ningún ser humano que pudiera decir yo no pequé. Dice el apóstol, por cuanto todos pecaron y están, la consecuencia del pecado es estar destituidos de la gloria de Dios. El pecado rompió, destruyó, manchó esa relación que tenía el hombre, Adán y Eva, con Dios. Si usted ve en los primeros versículos de Génesis, Adán y Eva literalmente veían a Dios, caminaban con Dios, veían a Dios, platicaban con Él, pero a causa del pecado se destruyó esa relación y pues el pecado entonces hizo que el hombre estuviera fuera, que estuviera destituido de la gloria de Dios. Entonces, el problema del hombre, el problema del ser humano es el pecado. Y ese pecado hace que el hombre no merezca nada de Dios. En todo caso, lo único que merecería el hombre por su pecado es la destrucción, la aniquilación por parte de Dios. Entonces, el significado de la palabra gracia cobra mayor sentido cuando entendemos esto. En el hebreo, una de las palabras que se utilizan es la palabra gen, y en griego es la palabra charis o charis, y en los dos idiomas, en hebreo y en griego, la palabra se traduce gracia, pero significa un favor, significa hacer algo en beneficio de otro. En el caso de la gracia de Dios, el beneficiado con la gracia de Dios, pues no tiene nada con qué pagarla. El que recibe la gracia de Dios no tiene en sus manos nada por lo que pudiera decir, ah, sí, Señor, ya, te pagué lo que tú me diste, ya estamos a mano. Ningún ser humano podría decir eso. Por eso es tan importante la gracia de Dios. Dios cuando manifiesta su gracia, es algo importante, se beneficia primero a Él. Sí, la gracia de Dios es un favor en beneficio de alguien, pero cuando Dios hace gracia
el primer beneficiado con su gracia es Él mismo. Recordemos que Dios siempre hace las cosas para su propia gloria. Dios busca hacer las cosas para que Él sea el glorificado. Ni los ángeles, ni los hombres, ni nadie en particular es el máximo beneficiario de la gracia de Dios, sino Dios mismo. Todo lo que hace Dios lo hace para su propia gloria. Bueno, y esto entonces lo podemos entender un poco mejor en la carta a los Efesios. Ve ahí en su Biblia la carta a los Efesios y vamos a encontrar lo que enseña el apóstol Pablo. Eh, en el primer capítulo, desde el versículo 1.1 hasta el versículo 6, encontramos una explicación muy amplia y que nos llevaría un buen tiempo de un estudio a detalle. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz. Desde el versículo 2, el apóstol Pablo está diciendo que la gracia proviene de dos. Fíjese que dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La fuente de la gracia es el Padre y el Hijo por igual, porque en la forma en que está escrito en el griego, la conjunción y de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, esa palabrita y está diciendo que las dos ideas están al mismo nivel. Pablo está diciendo entonces que la gracia proviene del Padre y proviene por igual del Hijo. Entonces, tanto el Padre como el Hijo son la fuente de gracia que estaban disfrutando los efesios. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de aquí, el apóstol Pablo va a empezar a enumerar esos favores que Dios hizo por su gracia. Dice, que nos bendijo, primer beneficio, primer acto de la gracia de Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, nos bendijo y ahora nos escogió. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Tercero, para que fuésemos santos. Usted puede vivir una santa no porque sea alguien muy bueno, sino porque Dios le da su gracia para poder vivir en santidad. Y dice, en habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y aquí está la definición, según el puro afecto de su voluntad. Usted es salvo porque Dios tuvo la voluntad de salvarlo. Usted no hizo nada para ganarse la salvación. Usted no valía nada, yo no valía nada, merecíamos el infierno porque nuestro pecado era deplorable, era inmundo ante los ojos de Dios y nuestro pecado nos hacía dignos del infierno. Usted nunca podría hacer nada para ser salvo. Yo tampoco. Yo nunca podría hacer algo para que Dios se fijara en mí y decidiera salvarme. Jamás podría hacerlo, porque dice Romanos 3:23, porque todos pecamos. Pero Dios proveyó la solución. Y Dios proveyó la solución porque Él quiso hacerlo. Por eso dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. La gracia de Dios se manifiesta en beneficio de alguien que no merece nada, de alguien que no merecería algún beneficio de Dios. Y el versículo 6, todo lo que hizo Dios, escogernos, elegirnos, hacernos hijos suyos, predestinarnos, tiene un fin. El fin es su propia gloria. Vea el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo lo que hace Dios es para su gloria. Es un error pensar que somos los escogidos, los consentidos de Dios o que Dios tiene una obligación con nosotros porque somos sus hijos. Es un error, es hasta una blasfemia pensar eso. Dice el apóstol Pablo que por el puro afecto de su voluntad, por su propia gracia, Dios quiso rescatarnos del infierno que merecíamos simplemente porque Él decidió hacerlo. Entonces, Dios hace las cosas para su propia gloria y aquí lo estamos viendo, el apóstol Pablo está explicando eso. Todo lo que hace Dios
la salvación, la creación, dar cosas buenas a sus hijos, todo lo que hace Dios es para glorificarse a sí mismo. Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso lo encontramos en el libro de Isaías. Entonces, la gracia de Dios es para que Dios se glorifique a sí mismo. Y en ese acto de glorificarse a sí mismo, nos benefició con la salvación. Bueno, entonces aquí encontramos en Efesios estos beneficios. Nos escogió para ser santos, nos predestinó para ser sus hijos y esto es para alabanza de su gloria. Todo lo que hace Dios entonces es por su gracia y con la finalidad de glorificarse a sí mismo. Ahora, el tema de la gracia no es un tema exclusivo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos muchas evidencias de la gracia de Dios. ¿Cómo encontramos la manifestación de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, en primer lugar podemos encontrar que la gracia de Dios era principalmente manifestada para su pueblo y para personas que él decidió darles gracia. Por ejemplo, si usted ve en Génesis 6, cuando se menciona cómo era el hombre antes del diluvio, se nos enseña que todo lo que hacía el hombre era pecado, todo lo que hacía el hombre era malo. Dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Todo lo que hacía el hombre era pecado, hasta sus pensamientos. Pero en el versículo 8 se nos enseña que Dios decidió darle gracia a alguien. Dice el versículo 8 del capítulo 6, pero Noé, aquí hay un contraste, pero Noé halló gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, aquí hay que entenderlo bien. Noé no hizo nada para ganarse esa gracia. Dios decidió salvar a Noé. Y Noé vivía una vida piadosa porque dice que Noé caminaba con Dios. Entonces, Dios decidió darle gracia a Noé y salvarlo. Ahora, vemos el carácter de Noé en el versículo 9. Dice, esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé era un hombre que en medio de ese mundo lleno de pecado, lleno de maldad, se mantenía justo, se mantenía haciendo cosas que le agradaban a Dios. Era perfecto en sus generaciones, es decir, dentro de toda la gente que vivía no había uno como Noé. Y eso es porque Dios caminaba con Noé. Noé caminaba con Dios. Entonces aquí vemos que Dios decidió darle gracia a un hombre y en consecuencia a su familia. Pero también Dios decidió dar gracia a otro hombre. Vamos a ver en Éxodo 33:12 lo que encontramos ahí. Éxodo 33:12 nos dice, nos dice ahí el libro de Éxodo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, has hallado también gracia en mis ojos. Dios escogió a Moisés porque quiso darle gracia. Recuerde usted que Moisés era un hombre que fue educado con la realeza de Egipto y Noé era, Moisés, perdón, era un heredero de Faraón. Noé entonces era heredero de uno de los, o en ese tiempo del reino más poderoso de la tierra, que era Egipto. Pero Dios escogió a Moisés no porque fuera príncipe de Egipto, no porque fuera un hombre instruido en las enseñanzas y la sabiduría de los egipcios, no. Dios eligió a Moisés porque quiso poner gracia con Moisés. Y eso lo reconoce él mismo. El versículo 17 también lo dice. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés fue un hombre que gozó de la gracia de Dios. Pero también Dios decide dar gracia a las personas que reconocen su condición ante Dios. Vea en el libro de Proverbios, Proverbios 3, versículo 34, vamos a encontrar lo que nos enseña aquí Salomón. Proverbios 3,
34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Cuando en la Biblia encontramos que alguien es humilde o que alguien se humilla ante Dios, no es en el concepto que tenemos en la actualidad de que alguien humilde es alguien pobre, alguien humilde es alguien que no tiene recursos. En la Biblia, la palabra humilde no significa eso. En la Biblia, humillarse, alguien que es humilde, significa alguien que reconoce su condición ante otro. Entonces, lo que está diciendo Salomón en Proverbios 3:34 es que Dios dará su gracia a los que reconocen su condición delante de Él. Entonces, Dios también decide compartir su gracia con quienes reconocen su condición. Pero también Dios decidió mostrar su gracia ante un pueblo, ante una nación, el pueblo de Israel. Si ve usted, nuevamente nos regresamos a Éxodo 19, vamos a encontrar que Dios fue quien decidió sacar a Israel de Egipto. Dice Éxodo 19:4, le dice Dios a los israelitas cuando estaba a punto de darles las tablas de la ley. Dice versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Y si leemos el contexto, vamos a encontrar que Dios les está diciendo, ya se dieron cuenta cómo todo lo que he hecho lo hice porque yo quise hacerlo, no porque ustedes tuvieran algo que me obligara a sacarlos de Egipto. Dios decidió sacar a Israel de Egipto. Y lo repite también en el versículo 17. Dice 19:17, y Moisés sacó al campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Se detuvieron para recibir a Dios. Dios le dijo a Moisés, bueno, Moisés, pues ahora santifica al pueblo porque yo voy a ir y me voy a manifestar con ellos. Pero también una explicación todavía más amplia de esta verdad la encontramos en Deuteronomio. Si vamos al libro de Deuteronomio, vamos a encontrar de manera explícita cómo Dios, pues por decirlo así, les recuerda a Israel de dónde lo sacó y cómo eran ellos. Deuteronomio 7, versículos 7 al 8, les dice el Señor a Israel. Deuteronomio 7, versículos 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, aquí está el contraste, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí Dios puso en su lugar a Israel. Israel dice que era el pueblo más insignificante de todos. Y aún así Dios decidió amarlos y Dios decidió mostrar su gracia sacándolos de Egipto. Isaías 43:1, vamos a ver qué dice el profeta Isaías en el versículo 43, versículo 1, dice lo siguiente, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, está hablando Israel, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Si juntamos lo que dice Deuteronomio con lo que dice Isaías, Dios le dice a Israel, Israel, tú no valías nada, eras un pueblo insignificante, pero yo te salvé, yo te puse tu nombre, recuerde que Dios le puso a Jacob el nombre Israel, yo te puse tu nombre, tú eres mío. Dios decidió que Israel, la nación de Israel, fuera su pueblo, a pesar de que era el pueblo más insignificante y realmente inclinado al pecado, Dios decidió por su propia gracia rescatarlos y hacerlos su propio pueblo. Jeremías 31:9, dice el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Aquí resaltan dos frases. La primera, con misericordia os haré volver.
y los haré andar. Recuerde que Jeremías le tocó predicar, profetizar y ver cómo la destrucción de Jerusalén fue hecha realidad. Jeremías fue uno de los pocos profetas que les tocó ver el cumplimiento de su profecía. Y Israel pues quedó esparcido, una parte se los llevaron a Babilonia, otra parte salió huyendo a Egipto, entre ellos se llevaron a Jeremías, pero dice Dios que él iba a hacer volver a Israel. ¿Y por qué Israel fue sacado de su tierra? Pues por el pecado. Entonces, aunque el castigo de Israel era justo, porque era lo que me decían por desobedecer la ley de Dios, a pesar de eso, Dios les dice, yo voy a hacerlos regresar con misericordia. La gracia de Dios se manifiesta en restituir al pecador. La gracia de Dios se manifiesta en dar un lugar de honor a alguien que no lo merecía. Y eso es lo que Dios estaba profetizando por medio de Jeremías. Y en el versículo 20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Dios es fiel a su palabra y cuando él elige a un pueblo, lo mantiene para siempre. A pesar de que este pueblo lo desobedezca, a pesar de que este pueblo le peque contra él, Dios no cambia sus decisiones, Dios no cambia en sus designios, y si él decidió elegir a Israel por pueblo suyo, así va a ser por la eternidad. Y también encontramos en el Antiguo Testamento que la gracia de Dios es abundante. Ve ahí segundo de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9, capítulo 30, perdón. Segundo de Crónicas 30, versículo Versículo 9 dice, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esa tierra porque Jehová Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros volviereis a él. Aquí dice Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Dios estaba dispuesto a perdonar a su pueblo, dispuesto a bendecir a su pueblo porque él es clemente y misericordioso. Nehemías 9, 7 al 8 también nos da luz sobre esto. Ve ahí en su Biblia el libro de Nehemías, capítulo 9, versículos 7 y 8 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Fíjese que Dios llamó a Abraham, porque él quiso llamarlo, no dice que por lo bueno que era Abraham, Dios lo llamó, más bien dice que Dios llamó a Abraham. Entonces, aquí vemos cómo la gracia de Dios es abundante. Los salmos están llenos de expresiones de alabanza, diciendo, alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hay salmos que dicen, Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Las misericordias de Dios son perpetuas, son abundantes. La gracia de Dios es abundante. Salmos 86, 15, vamos a ver lo que encontramos aquí. En el Salmo 86, 15 encontramos, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, otra vez, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmos 103, 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. 111, 4. Salmo 111, 4 dice, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Encontramos la Biblia llena de descripciones de la enorme gracia de Dios. Pero ¿qué enseñanzas tenemos en el Nuevo Testamento? Ya vemos que el Antiguo Testamento nos habla de un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios que está dispuesto a perdonar a su pueblo si se arrepiente y que eventualmente, a pesar del pecado de su pueblo, Dios los restituye. Bueno, pues en el Nuevo Testamento, principalmente la gracia de Dios se manifiesta en dar salvación al hombre, en dar salvación a los pecadores que no merecían y ni siquiera habían pagado por ella.
Romanos 3:24. Si usted recuerda, habíamos leído Romanos 3:23, donde Pablo expone el problema del hombre. Pues en el versículo siguiente, en Romanos 3:24, Pablo dice la solución que Dios puso. El problema es el 23. Por cuanto todos pecaron, ahí es el problema del hombre, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí está la solución, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La solución de Dios al problema del hombre la tenía que poner él. El hombre no podía hacer nada para solucionar su condición del pecado, pero Dios es quien puso la solución al problema del hombre. Y esto mismo lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 5:10. Dice Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces Dios da la gracia a quien Él la quiere dar. La gracia de Dios se hace visible en Cristo. Los dones espirituales, dice Pablo en Romanos 12, en Efesios 4 y Santiago 4, se nos dice que los dones espirituales también son una muestra de la gracia de Dios y que Dios da los dones como Él quiere hacerlo. La gracia de Dios es inmerecida, no da lugar a que alguien pueda hacer obras para ganarse esa gracia. Eso lo encontramos en Juan 1:17, en Romanos 4:16 y Romanos 6:4. Si la gracia es de tal magnitud, ¿cómo nos afecta este atributo de la gracia de Dios para nuestro tiempo? ¿Cómo aplicamos este conocimiento de la gracia de Dios que encontramos en su palabra? Bueno, por lo menos podemos tener tres implicaciones o tres aplicaciones importantes. La primera, Dios hace cosas buenas por su pueblo y lo hace porque Él desea hacerlo, a pesar de que su pueblo no tuvo ningún mérito para recibir esa gracia. Dos, Dios decidió incluirnos en su iglesia por medio de la salvación en Cristo Jesús. 3. Por eso, cuando muramos, no tendremos que pagar el precio por nuestro pecado. Cristo ya lo hizo. En la actualidad hay mucha gente que realmente está preocupándose por la muerte, incluido gente que pertenece al pueblo de Dios. Tener temor a la muerte hasta cierto punto es normal, pero un hijo de Dios, lejos de dejarse vencer por el temor a la muerte, debería recordar que por la gracia de Dios a través de Jesucristo, cuando Él muera, aunque tenga que ser por una enfermedad como la que estamos viviendo, cuando un creyente, cuando un hijo de Dios muere, por la causa que sea, no tiene que pasar por la segunda muerte. Un hijo de Dios que muere en Cristo, por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios, va a la presencia de Dios. Mientras Él está vivo, Él tiene dones aquí y esos dones fueron dados por Dios, por su sola gracia, para que esos dones, según lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, esos dones sean puestos al servicio de los demás y para que la iglesia crezca. Entonces, hermano, la gracia de Dios nos debe dar seguridad en que los dones, las capacidades que Dios le dio cuando usted fue salvo, fueron dadas porque Él quiso dárselas. Si usted es pastor, si usted es diácono, si usted es maestro, si usted es consejero, ese don, ese ministerio, Dios se lo dio no porque usted fuera muy bueno, sino porque Dios quiso dárselo. Y debe saber que cuando usted muera, aún a pesar del coronavirus, cuando usted muera, irá a la presencia de su Padre. No tendrá que pagar el precio del pecado, porque por la gracia de Dios, Él lo pagó y Él nos ha hecho parte de su pueblo. Entonces, hermanos, esta meditación, ciertamente un poquito más extensa que las anteriores, pero era necesario por la naturaleza del tema. Este tributo de la gracia de Dios debe darnos seguridad, debe darnos el gozo de que aunque vamos a morir, porque eso es algo real, aunque vamos a morir, vamos a ir directamente a su presencia, a disfrutar en la plenitud de la gracia de nuestro Señor. Entonces, hermanos, que este atributo de Dios nos dé paz, nos dé tranquilidad y nos dé gozo en medio de situaciones como las que estamos viviendo en estos tiempos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y continuamos el día de mañana.